Bueno, estamos listos para comenzar. Vamos a estar hablando acerca del propósito. Y bueno, antes de tener por aquí a la profeta de la casa con nosotros, yo voy a ir adelantándoles un poquito acerca de este tema. Y primero vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Samuel 17, verso 33 al 35. ¿Ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Samuel 17, verso 33 al 35. Y leemos la palabra bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y un hombre de guerra desde su juventud, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, él tomaba algún cordero de la manada, salía tras él, le hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Amén. Entonces aquí podemos ver, pues inicialmente, que todo lo que realmente se ve no solamente es lo que parece. Por eso es que siempre pues la enseñanza dice que no podemos dejarnos guiar solamente por vista. Tenemos que entender cuál realmente es la preparación que han tenido cada una de estas personas, ¿ok? Y David, aunque era pequeño y aunque era simplemente un pastor de ovejas, él tenía una preparación previa para el llamado que realmente él tenía. Y eso lo vamos a estudiar a profundidad el día de hoy. Entonces, bueno, inicialmente vamos a estar recordando un poco lo que significa propósito y vamos a desarrollar hoy propósito, diseño y designio para poder ver exactamente qué es lo que trata la palabra de Dios y cómo nosotros entender para qué fuimos llamados, ¿ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias para empezar con lo que es propósito, Juan 15:16. ¿Ok? Juan 15:16. Y dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ok? Aquí podemos ver que realmente nosotros no estamos aquí porque nuestro papá y nuestra mamá quiso que nosotros estuviéramos aquí. No, es porque hay un diseño y Dios quiso que así fuera por un propósito determinado en nuestras vidas. Usted está en la ciudad que está, usted pertenece a la familia que usted pertenece porque hay un propósito especializado en usted. Por eso es que es muy importante nosotros tener realmente una dirección de Dios en cada paso que damos en nuestras vidas. No dejarnos guiar simplemente por emociones. Yo me voy del país, yo me mudo para Chile, para Perú. Ojo, no es que sea mal. Hay personas que sí se mueven de un lugar a otro porque hay una asignación para que esas personas se muevan. Pero nosotros no podemos dejarnos simplemente por emoción o peor aún por influencia de alguien más que no está guiado por Dios, entonces movernos a un lugar. O peor aún, hay muchas personas que creen que son un error haber nacido, que dicen: no, mi mamá tuvo un pelón y mi papá no quiso que viniera al mundo y mi papá después no se encargó de mí, entonces piensa que fue un error. No, hasta lo que parece un error no fue un error para Dios. Fue diseñado de esa manera por el propósito que realmente Dios tiene para nosotros. Amén. Y es por eso importante entender que todo tiene una razón, hasta nuestros desiertos, hasta nuestras pruebas, hasta cada batalla que hemos pasado, tiene realmente una razón de ser. Nada pasa por casualidad, es una preparación para lo que realmente somos llamados. Amén. Entonces, entendemos que la palabra propósito significa poner hacia adelante y se refiere a una firme determinación de alcanzar algún objetivo, la intención por la cual se realiza una acción, la razón por la cual algo existe. O sea, trabajar en base al propósito es trabajar encaminado hacia lo que yo voy a hacer. No estamos hablando de meta, no estamos hablando de objetivo, es distinto. Podemos trabajar no sé, productivamente en un trabajo o en la familia. Yo tengo la meta de arreglar la cocina de mi casa. Yo tengo el objetivo de que mis hijos se formen y sean unos profesionales. Esos son metas, objetivos, pero no es nuestro propósito. Lo que define nuestro propósito no es que yo soy arquitecto, no es que yo soy mamá, no es que yo soy esposa. Lo que define tu propósito es el llamado que Dios
te asignó para que tú seas objeto de Él en la tierra, para exaltarlo a Él, para que se cumpla su propósito en la tierra y nos usa a nosotros para eso, ¿ok? Nos identifica y nos coloca en lugares puntuales para esto. Amén. Entonces, fíjense esto, dice la palabra, ¿ok? En Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, vamos a buscar la palabra, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Siempre los planes de Dios serán mucho mejores que los nuestros. Hasta los desiertos han sido previamente permitidos por Dios para prepararnos. Entonces, no sé si tú ahorita estás pasando de repente por un plan que no esperabas en tu vida, pero tienes que estar en fe y entender que si esto está pasando, aunque es algo inesperado en tu vida, es porque Dios te está preparando en tu propósito. Dios no te va a mandar una prueba que tú no puedas superar. Él sabe que nosotros somos capaces, por eso Él permite las pruebas. Amén. Ahora, cuando hablamos acerca del diseño, vamos a verificar ahora porque son tres palabras distintas, propósito, diseño y designio, ¿ok? Las últimas dos son más similares. Cuando hablamos de diseño, ¿ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmo 139, verso 15 y 16. Salmo 139, verso 15 y 16. Y dice así: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sin faltar una de ellas. O sea que hay un libro que se llama Yulinda. Hay un libro que se llama Nermis. Hay un libro que se llama César, Jofrane, hay un libro que se llama Marcos, hay un libro que se llama Nelson y que tiene cada uno de los pasos para los cuales nosotros vinimos a esta tierra. Ojo, aquí en este libro no habla de los desiertos o de otras cosas que cambien el plan de Dios para nosotros, porque ya esto es permitido por nosotros cuando nosotros hacemos también cosas incorrectas. Entonces quiero que no vayas a malinterpretar la información porque nosotros somos los que damos acceso a que también muchas cosas pasan en nuestra vida cuando no estamos trabajando conforme al propósito del diseño que Dios nos dio. Por eso es que es importante entender cuál es el diseño, porque cada uno tiene un diseño. La semana pasada les hablé en la parte de arquitectura que cuando tú diseñas un edificio de hospitales, tú no puedes colocar en el hospital una escuela, porque eso tiene una medida de pasillos, de accesos, de salidas de emergencias que fue diseñada con el uso de hospital. Y cuando tú diseñas, por ejemplo, un centro comercial y lo vas a convertir en escuela, no te va a funcionar porque tienes áreas de carga, descarga, tienes plazoletas centrales, tienes áreas de feria de comida y cómo tú adaptas esto. Entonces es importante entender que cada diseño es un prototipo y como dice la palabra, ok, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Es importante el dedo meñique, es importante los brazos, las piernas, la cabeza. Todos somos importantes, ok, para Dios. Simplemente hay diseños y hay asignaciones distintas. Amén. Entonces, el diseño se refiere a la forma, ok, que se da a las cosas creadas. El propósito se deriva del diseño. El diseño obedece a la funcionalidad. O sea, Yusra está diseñada para esta función. Nermis está diseñado para esta función. Y Jofrane está diseñado para esta función. Entonces, cada uno de ellos tiene un complemento en el propósito general de Dios. Amén. Entonces, además de esto, dice, ok, hemos sido diseñados por Dios para dar cumplimiento a su propósito en nuestras vidas. De nosotros depende llevar a cabo ese diseño o descarriarnos de ese diseño, de ese propósito. Por eso es que Dios nos dio libre albedrío, pero es importante que entendamos cuál es la base. Amén. Ahora, cuando hablamos acerca del designio, ok, vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios 20:24. Amén. Proverbios 20:24 y dice así: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino?
O sea, a veces nosotros no encontramos y no entendemos qué pasa, por qué pasan las cosas y ahora por qué me movieron para acá y por qué ahora a mí me toca trabajar en una clínica si yo soy arquitecto y ahora yo por qué tengo que hacer esto. Y uno tiene que entender en obediencia que si Dios te ha colocado en un lugar es porque el plan de Él y los pasos de Él son perfectos. Así nosotros no entendamos en un momento la razón de por qué realmente a mí me está ocurriendo esto o me han colocado en esto. Amén. Entonces es muy importante entender esto. Etimológicamente, diseño y designio tienen una misma raíz semática. Diseño se traduce en italiano designio, lo cual es la meta que fue señalada para las cosas que fueron creadas. ¿Ok? Ahora es importante entender que cuando entregamos nuestra vida a Dios, cambiamos nuestro camino de pecado por un camino con Cristo, ¿ok? Y debemos estar conscientes de que el Señor es quien ordena nuestros pasos. O sea, yo no hago algo por emocionalidad, yo no hago algo porque ya va, me molesté, yo tengo que ordenar mi camino, yo tengo que ordenar y sobre todo, les digo porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho esto, me pasaba en el nombre de Jesús que de repente yo, no sé, de repente tomé una decisión y era muy radical con eso, ¿sí? Ahora es, ya va, vamos a pensarlo, déjame analizarlo, vamos a dejar esto en esto por un momento, a dejar que se enfríen las cosas para pensar a nivel también espiritual cómo voy a ordenar esto. Porque a veces somos de repente por la emocionalidad muy radicales. Por ejemplo, cuando de repente el esposo te dice no y punto. O tú le dices al esposo no y punto. Pero tú no sabes realmente cuál es el propósito. Ya va, relaja, piensa, mi amor, vamos a pensar las cosas mejor y ahí vamos trabajando un poco más eso, porque es importante tomar en consideración que no seamos pues llevados simplemente por nuestra emoción, sino que sea un designio realmente de Dios. Amén. Ahora, vamos a entrar en contexto. Hoy vamos a hablar cómo Dios nos forma. Y para esto vamos a estudiar a detalle a David, el rey David. Muchos conocen la historia del rey David, pero hoy vamos a ver, analizar a profundidad la preparación y cómo Dios lo formó a él conforme a su propósito y a su llamado, ¿ok? Entonces, David fue un joven pastor de ovejas quien fue ungido como rey de Israel, pero entendamos un poco y conozcamos quién es David, ¿ok? ¿Cuál es el significado del nombre de David? Esto me encantó porque mi hijo además se llama Leonardo David, ¿ok? Yo me veo, no sé, pero me veo muy reflejada en David. Debe ser porque la palabra con la que Dios me llamó, la palabra que me dio mi confirmación pastoral fue con David. Entonces eso me tiene así como una cosa en mi corazón anclada con eso de una manera muy brutal. Entonces esto hoy me gustó mucho leerlo porque ni siquiera sabía bíblicamente lo que significaba David. David es un nombre propio masculino de origen hebreo, significa tic, dice tic en hebreo, ¿ok? Que significa el querido, el amado, el elegido de Dios. ¡Ay, qué bello! Cuando yo lo vi yo dije, santo, qué bello, me encantó demasiado. Entonces, aparte de esto, entendamos cómo buscaba David a Dios. En el campo, David conoció el poder de Dios y deseó ser liberado. Aprendió lo que era encontrarse con Dios en el trabajo de todos los días. Llevó ese conocimiento a cada batalla, prueba, fracaso. Y esto lo vemos en la palabra. Por ejemplo, en Salmo 16, 1 al 2, que dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Él buscaba refugio siempre en Dios. Imagínate el legado tan hermoso que pudo dejar el rey David, además de escribir esos salmos hermosos. Entonces, aparte de esto, ¿cuál fue el llamado que Dios le hizo a David? ¿Ok? Por ello Dios decidió directamente elegir a David como nuevo rey de Israel, ¿ok? Y él fue el que suplantó directamente a el rey Saúl, ¿ok? Ahora, entendiendo un poquito más, David fue ungido, y eso lo vamos a ver en, por aquí llegó nuestra pastora, Primera de Samuel 16:3, ¿ok? David fue ungido como nuevo rey. Pero yo les voy a dar hoy algo que es el detalle de lo que quiero explicarles en esta célula, y es que el pastor Rich Warren, en el libro que les mostré la vez pasada, que es Una vida con propósito, nos enseña en 5 letras, que significa forma, o sea, cómo tú te formas en tu propósito, en 5 letras el detalle de cómo tú, o cómo poder, por ejemplo, analizar el propósito de David. La primera, quiero que la noten, es la F, ¿ok? Y esto es formación espiritual.
La primera es la F y es formación espiritual. La segunda es la O y es oportunidades. La tercera es la R de recursos. La M de mi personalidad y la A de antecedentes. Usted dirá, ¿qué es esto? Pero yo quiero que lo anote. F-O-R-M-A. ¿Ok? Y es cómo nosotros poder analizar la vida de David con estas 5 letras. ¿Ok? Yo tengo aquí mucho detalle, pero como sé que tenemos a la pastora que está bien preparada al lado, yo les voy a hacer rápido en esto para poder dar espacio. Ok. Primero, 1. Formación espiritual de David. ¿Ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Samuel 16. Yo quiero que usted me preste bastante atención porque esto está muy, muy brutal. Síganme, por favor, los que están aquí, no se pierdan porque de verdad está excelente. No es lo que yo les voy a decir, es la palabra y la revelación que hay aquí. Miren. Número 1, ¿cómo entender nuestro propósito? Formación espiritual de David. ¿Ok? En 1 Samuel 16:11 dice, entonces dijo Saúl a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno menor que está por allá afuera apacentando las ovejas. Y dijo Samuel, el profeta, al papá Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Porque, ¿qué pasa? Isaí dice, aquí están todos mis hijos, estos son los grandes, los guerreros, los preparados. O sea, estaban súper preparados, ¿sí? Y entonces vino de repente y dijo, no, es que no me puedo guiar por los ojos, es que no me puedo guiar por el corpulento, no me puedo guiar, no, es que búscame al chiquito, al que tú dices que está afuera, búscalo. Yo quiero que ustedes me digan, ustedes, los que están aquí, díganme, ¿cómo se sentiría David? Que él veía que su papá ponía al frente a todos sus hermanos como los grandes y a él lo dejaba de último. Anda, tú ve, a apacentar las ovejas. ¿Cómo tú crees que él se sentiría? Se sentiría rechazado, se sentiría humillado, se sentiría de una manera como que, o sea, me dejan por fuera. Pero imagínate el nivel y la formación espiritual que ya tenía un trato Dios con él directo, que esto no lo sacaba a él de su propósito y él hacía su trabajo y él era obediente a su padre y él servía a sus hermanos y esto no lo afectaba. Porque esto es una de las cosas que Dios hace con nosotros cuando hay un cambio desde nuestro interior. Que tú te empiezas a dar cuenta que hay como un vallado de protección que no te hace daño las cosas de afuera, que no te importa que alguien te señale o te diga porque es que tú sabes lo que tú eres. Amén. O sea, tú sabes lo que tú eres. Aunque mis hermanos no me crean, ya yo he matado osos y leones. Él sabe su capacidad. Los demás no la ven, pero él sí sabe y Dios sabe la capacidad de él. Amén. Entonces David, el menor de los hijos, apacentaba ovejas, trabajaba en el campo, no estaba siempre a la vista. David como humano pudo haberse sentido mal por no ser considerado entre los hijos de Isaí. Sin embargo, no se sentía mal por no haber sido llamado delante, sino que se mantenía en la asignación que hasta ese momento se le había establecido. Por sencilla que parecía, gran propósito tenía Dios con David. ¡Qué brutal! O sea, cuando tú tienes un propósito grande, hasta pequeña que sea tu asignación, hay un propósito detrás de eso. Por eso es que ningún llamado se puede dejar por fuera, rechazar. O sea, usted está ahí porque usted va a guindar las luces en el altar. Usted va a tener una bendición y Dios te está viendo, aunque no te estén viendo los demás. Tú tal vez estás viendo al pastor que se monta ahí, a la pastora que se monta ahí. Pero ¿qué pasa y qué trato tiene Dios con el que está montando las luces o con el que está montando las láminas? Está orando. Qué brutal. Es una oración. Qué brutal. Es una oración. Qué brutal. Oh, sigue. Amén. Entonces, bueno, segundo, la O. ¿Se acuerdan que estamos forma? No se vayan. O, oportunidad. David dijo, yo creo que él hacía las cosas ya porque era Dios que lo guiaba. Ni siquiera era que él tenía un pensamiento que iba a manipular nada, era Dios que lo guiaba. Oportunidad de David. En 1 Samuel 16:13 dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. O sea, él le dice, mira, ve, toma esta cesta
y lleva granos y panes y llévalo al campamento de tus hermanos. Pero hay algo importante en el contexto histórico de este momento que es importante analizar. Cuando nosotros leemos la palabra, primera de Samuel 17:17, ya David había sido ungido. Entonces, imagínate la humildad que él tenía, que él no dijo, ya va, pero es que tú no sabes que Samuel viró para acá y me ungió y yo soy el escogido de Israel. O sea, no. Él dijo, claro que sí, padre, mande, Señor, yo voy y llevo los panes y yo atiendo a mis hermanos y yo le llevo los granos. O sea, él entendía lo que era la honra a su padre, entendía lo que era la obediencia y entendía que él no se podía sobresaltar por lo que Dios le había dado ya, porque ya había sido ungido, sino que él entendió que aunque había sido ungido, todavía le costaba, tenía que estar detrás del telón. Amados, esto es porque tal vez hay personas que ya han sido llamadas, hay personas que han sido escogidas y hay personas que esas todavía les toca servir y no que sean servidos. Ahora, él en medio de su servicio entendió que era su oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando él llegó al campamento es donde él entiende que hay una guerra contra el gigante Goliat y él dice, yo estoy capacitado para ir en contra de él. Ay, Dios, siento Dios, esto es demasiado fuerte. Es que, o sea, es brutal. Porque si es otro, simplemente se gloría entre que él es el ungido y pierde la oportunidad. Y eso de él ir a servir le dio el acceso directo para él decir, yo estoy preparado y yo voy en contra. Yo puedo. Ahora, vamos a la R de recursos. Estamos en forma, ¿no? Ya vimos la F, la O, ahora vamos los recursos de David. Y esto lo vamos a ver en 1 Samuel 17:40. Me faltan 2 solamente. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Otro cree que para la batalla tiene que prepararse con un escudo gigante, con espadas. Pero él, con los recursos que tenía, con lo que él sabía que podía manejar, de hecho, dice que él le trataron de colocar un traje y dijo, yo no voy a pelear con esto. Yo voy así porque yo soy así. Entonces, él entendió que con recursos sencillos, lo que tenía a la mano, los propios, ni siquiera los mejores de envergadura, como le ofrecieron, ¿ok? Porque Saúl a David se lo ofreció, fueron los que utilizó para la asignación que tenía. Una marcada determinación de hacer que el poder de Dios, del cual estaba convencido, haría de sus pequeños recursos lo más efectivo. Ahí es donde se ve el poder de Dios. Cuando con pocas cosas nosotros podemos hacer grandes cosas. Y ahí es donde Dios mide y después entrega más. Sí, o sea, yo ahorita como que siento que, claro, nosotros tenemos muchos datazos, ¿no? Nosotros tenemos un poco de claves, llaves que nos dan, ¿no? Pero uno empieza a entender más cómo funciona. O sea, y yo lo veo con mi ministerio. Yo lo veo con mi ministerio, porque yo digo, yo empecé en el ministerio, yo digo, ay, quiero pantallas, quiero cámaras profesionales, quiero radio, pero entonces yo veo que Dios está viendo lo que nosotros hacemos con lo poco, para entonces Él ver nuestro nivel de compromiso, entonces empieza a dar. Pero primero analiza, pudiéndote dar más, pero primero analiza qué haces con lo que tienes. Y también me pasó, bueno, no voy a dar mucho detalle porque después me regaña Pimentón, debe estar viéndome por ahí, pero me ha pasado con cosas financieras y económicas también de trabajo, que poquito para ver qué tú haces y después entonces te entrega más. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta que Él siempre está midiendo lo que tú haces con poco para entonces darte más. Ahora. Él se goza cuando tú estás haciendo con poco. Porque es como que no tienes la máquina de coser. Y lo estás haciendo a mano. Entonces, Él se goza con ese esfuerzo. Después te mandan cantidades de máquinas. Amén. Y refuerzo. Exacto. Y costureras que te ayuden. No, lo que para no la fábrica. Ver, lo que no podías ver, porque si Él te coloca las máquinas, si Él te coloca todo eso, entonces tú, oye, lo vas a hacer fácil y cualquiera se enamora de esa manera, ¿no? Es como que tú vas a recibir una herencia, así cualquiera se mueve. Pero cuando tú ves que no hay nada, allí es donde es probada la fe, donde tú no estás viendo nada. Amén. Y eso, él se goza porque ahí tiene más mérito. Amén.
Así es. Ok, entonces faltan dos solamente. La M de mi personalidad. Personalidad de David. Ay, aquí es donde ahí es donde me va a entrar, ahorita me va a dar fuego a mí. Yo tenía primero frío, pero ahora va a empezar el calor. En primera de Samuel 17:26, busquen esto, porque esta fue la revelación que me dio, así que estaba bataqueada a buscar el pastor Ángel, venga a ver lo que vi, lo que escuché, lo que leí, por favor. Dice, primera de Samuel 17:26, ¿ok? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios, del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, David estaba muy curioso por saber cuál sería la recompensa para ganar la batalla que tendría frente al gigante Goliat. ¿Ok? Sabemos que la recompensa era que iba a tener acceso a la hija de Saúl para matrimonio, ¿ok? Sin embargo, yo lo que quiero detallarles aquí es cómo espiritualmente la personalidad de él, cómo él veía a Goliat. Porque los demás decían que él era el gigante, pero él decía, ¿quién es el filisteo incircunciso? Entonces yo me puse a investigar cuál es la diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión. Yo dije, vamos a ver espiritualmente qué significa esto. Yo no le voy a hablar hoy a detalles de qué es lo que realmente funciona o qué es cómo es realmente biológicamente lo que sucede. Yo quiero que ustedes vean esto. Así como la circuncisión representa obediencia al pacto de Dios, así también la incircuncisión representa rebelión e incredulidad. Entonces, cuando tú hablas de el circunciso, estás hablando del corazón, ¿ok? Y dice directamente que él corta y hace morir en ti la vieja naturaleza y te separa como siempre del eterno, evidenciando que tú tienes un corazón como el del Padre, un corazón en el cual las tinieblas no tienen incidencia. Pero me estás hablando de que Dios corta, que se corta ese prepucio, esa carnalidad, esa cosa que está ahí, ¿ok? Él la corta, pero la gente piensa que la corta porque como que Dios, no sé, de forma mágica lo va a cortar y vas a, así, no. Tienes que llegar a la presencia de Dios. Amén. Tienes que llegar al lugar santo. Por eso es que la fe te va a llevar a ese nivel, a un encuentro con Dios. Y en ese nivel es cuando tú estás en el taller del maestro, en las manos del Padre, en el médico por excelencia, y entonces Él empieza a trabajar en ti. Pero para Él trabajar en ti, tienes que primero llegar a ese lugar. Tremendo. Y cuando hablamos de lo contrario, que es incircunciso, dice, si una persona, aunque diga tener fe, resiste insistentemente al trato del Espíritu de Dios en su vida, es incircuncisa de corazón y de oídos. Y dice también, segundo, cuando se persigue a los voceros de Dios, el prepucio del corazón no ha recibido el tratamiento quirúrgico necesario. Me pareció demasiado brutal. Me parece demasiado brutal porque estamos hablando de que no está, o sea, es algo espiritual. Por eso es que David lo veía así. Decía, ¿quién es este filisteo incircunciso? Él no lo veía como un gigante. Dentro del pueblo de Dios todavía hay circuncisos. Así es. Y dentro de la iglesia De se la iglesia, manifiesta. exactamente. No todos, no todos. El que diga Señor, Señor. Algo terrible. Voy para allá. Y número 5, los antecedentes de David. ¿Ok? Eso lo vemos en Primera de Samuel 17, del 35 al 36. Fue con lo que iniciamos la célula, ¿ok? Que habla que dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Por qué? Porque él ya mataba oso y león. Ya Dios lo estaba preparando porque estaba escogido.
predestinado. Sí. Te entrena en el mundo natural para que después vayas a servir bien. Ay, brutal. Y siento que eso tiene que ver mucho con lo que a mí me ha pasado, mucho, mucho, mucho. Entonces, amados, cada batalla te califica. Lo que tú vences te da autoridad. Y lo que no vences se vuelve una autoridad sobre ti. Exacto. Es brutal. Por eso es que él estaba seguro que él iba a poder con el Exacto. filisteo Pero incircunciso. es que eso es él tenía, tú no puedes adorar lo que tú no conoces. Tú no puedes honrar lo que tú no conoces. O sea, el primer paso es conocer. David tenía, a lo mejor en apartado, allá atrás, detrás de la majada, solo, vivía adorando. De hecho, creo que él toca un arpa, ¿no? Sí, el arpa. Exacto, y adoraba a Dios. Estaba adorando. Si yo adoro a algo, adoro a alguien, es porque lo conozco. Amén. Lo amo. Entonces, ya él estaba conectado con Dios. Y tenía una confianza tan tremenda que él sabía que él confiaba en su Dios todopoderoso y que él sabía que él iba a vencer al gigante. Ya él estaba seguro. Esa piedra no es que sea el mejor tirador, es que Claro. ya venía con el poder de Dios ungido y le dio la cabeza. Amén. Así es. Fueron las habilidades obtenidas en el proceso de ganado con animales silvestres y obviamente el favor de Dios los que permitieron un golpe acertado para derribar al gran Goliat, quien David veía con su mirada espiritual como un simple y descalificado incircunciso, porque él lo miraba con ojos espirituales, él no lo veía como un O sea, gigante. lo veía pequeño. Sí, qué brutal. Porque cuando tú estás en un mundo, tú ves las cosas espiritualmente, tú sabes que se pueden levantar sobre ti gigantes, ¿Dónde está Pimentón? pero tú te das cuenta que son pequeños. Qué brutal. Ay, no, esto de David es demasiado bueno. O sea, eso habla es del nivel de fe. O sea, un nivel de fe, uno ve las cosas desde las alturas. Así es. Cuando tú estás viendo desde las alturas, tú ves todo pequeño. No, es que hay una palabra que me colocó ella de apodo. Facilísimo. Ah, facilísimo. Ella me dice que ella me monta lo que sea, pero en la cosa más grande, yo digo, eso es facilísimo. Ella me dice, pastora. Ya Por ella, ejemplo, con las telas, con las todo. cosas así. Exacto, por ejemplo, cuando yo le dije a ella, mira, ahí están unos botones que están por allí, que son grandes, tú lo quemas en la parte de atrás y le buscamos una tapa y lo sellamos con silicón y se pinta con pintura de uña y cambiamos el. Y ella me dice, ella ya Facilísimo. No dice, En un, dos, tres, ya me. en un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces ella ya no me dice, mira, ay, pero será posible. Ya ella va en modo automático y aunque ella no entienda, ella va y lo hace. Quedó Amén. perfecto para la gloria de Dios. Pero entonces, eso, yo digo, todo, nada es difícil. Todo tiene una salida. Y ahora, cuando tú estás con el Espíritu Santo es que te trae toda la creatividad y te da la sabiduría para todo. Porque viene sobre ti el Espíritu Santo. Amén. Así es. ¿Vas a decir algo más? No, ya estoy bien. Vale. Bueno, yo voy a empezar acá vamos a buscar Hechos 15, 16 hasta el 17. Después de esto volveré y reedificaré. Quiero que lo entiendan porque yo sentí que esto es con la iglesia. El propósito de Dios. Amén. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, Dios escudriña los corazones. Lo primero que Dios hace para escoger a una persona para levantar el templo, para levantar el tabernáculo, la adoración, porque solo a través de la adoración es que se va a levantar el ejército de Dios. Amén. O sea, no es imposible. Fíjense, yo no sé quiénes han estado en la iglesia desde el inicio, que lo que ha sido atacado más en la iglesia es la adoración. Es la parte donde está la adoración. Eso lo dice siempre por eso él se mete ahí directo. Wow. Tengo prédicas completas de eso. Ok. Levantar el tabernáculo tiene un propósito, que todos adoremos al Señor. El propósito de Dios es levantar el tabernáculo. Tener una adoración continua debe ser debe ser toda la vida. Hay que mantener la adoración continuamente. Ok.
Una adoración con entendimiento. Que dando como que cada cosa que hago, lo digo o lo hablo o lo que hago con todo sea la adoración. O sea, con lo que hablo, con lo que digo, con mi actitud, con mi comportamiento, estoy adorando siempre a Dios. Es que eso es un respeto a Dios. Si tú eres un escogido de Dios, tú tienes que cuidar tu testimonio. Tú tienes que cuidar tu testimonio. Tú lo haces no tanto por ti, sino lo haces porque tú eres un representante de Dios. Debemos entender que lo que no adora a Dios, debemos entender que lo que no adora a Dios lo ofende. Dios quitó los velos que separaban al pueblo del arca. Perdón, David. David quitó los velos que separaban al pueblo del arca. Ellos tenían un ritual donde ellos presentaban sacrificios con sangre, holocaustos, y David lo cambió con alabanzas y adoración. Entonces, normalmente el sacerdote iba a la presencia de Dios una vez al año y solamente el sacerdote podía ver la manifestación, la presencia de Dios y la gloria de Dios. No era para los demás. En cambio, David cambió todo esto. Ya las personas, incluso cuando iban al lugar santo o pasaban cerca, hasta los extranjeros, podían ver la manifestación gloriosa de Dios. O sea, que eso no es normal. La presencia de Dios no es normal. Solamente desciende en una verdadera adoración. Y hay un propósito. Y el propósito no es que Dios esté en medio de nosotros, no sé, haciéndonos cariñitos, viendo la presencia de Dios. No, esto tiene un propósito más allá y yo se lo voy a explicar. Toda la revelación de parte de Dios que se toma con espíritu correcto es parte de un proceso de bendición. Oye, con espíritu correcto. O sea, tú tienes que adorar a Dios con entendimiento. El proceso de la restauración del arca se inició con Jesucristo. David entendió lo que Dios deseaba. David entendió que Dios anhelaba tener una relación con sus hijos. Eso es lo que está buscando Dios con nosotros. Tener una relación con sus hijos, con su pueblo. Tener una relación padre e hijo. Es por eso que David levanta un lugar especial, una carpa, donde el arca podía entrar a la vista de todos. Delante del arca estaban todos los que adoraban a Dios, adorando lo que veían y conocían. Esto es importante, conocer a aquel a quien adoramos, y muchas veces adoramos lo que no vemos. Oye, esto se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Le dijo, y se lo dijo, ustedes adoran lo que no saben, y muchos aún lo hacen así, lo que no conocen. Se lo dijo a la mujer samaritana. Pero en el tabernáculo de David se podía ver claramente lo que se está adorando. O sea, era evidente. No se puede tapar el sol con un dedo. Qué tremendo. O sea, resplandece la presencia de Dios es debido a la adoración. O sea, cuando tú lo adoras en espíritu y en verdad, desciende la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios ahorita. A tu corazón se debe volver un altar de adoración. Él está buscando que el corazón de cada uno de nosotros se vuelva un altar de adoración. Tu casa, para que se ilumine a través de ti. De tu adoración se va a iluminar tu casa, tu familia, tu sector, tu trabajo, tu entorno, tus amigos. Y poder recibir la bendición de Dios. Es que tiene que haber una verdadera adoración porque es el primer paso, es el inicio. Y el inicio es el origen determina el producto. Tabernáculo significa lugar de encuentro. David significa amado por Dios. Dios quiere restaurar un lugar de encuentro amado por Él. Este es el diseño que hace que todos busquen al Señor, que tu familia vuelva al Señor, que tu ciudad vuelva al Señor. Es lo que está buscando Dios. Eso es lo que está buscando y es lo que evita el enemigo que se pueda dar cuando él ve quién es el que le está haciendo fuerza, oposición, peso.
Oye, entonces enfila sus armas hacia ti, para aniquilarte, para matarte. Y busca, no lo puede hacer directamente, pero busca manera de simplemente influenciar en la mente de personas que tengan puertas abiertas y busca siempre una quinta columna para destruir. O sea, busca estrategias. ¿Por qué? Vamos a ir. Okay. David se volvió un apasionado por la presencia de Dios. Esa es la clave. David se volvió un apasionado por la presencia de Dios. David no tenía nada que ofrecerle a Dios, solo un corazón quebrantado. David creyó que tenía que darle lo mejor a Dios. La adoración a Dios es dar lo mejor a Dios, es dar lo que Dios quiere recibir. ¿Cómo sabemos que lo que Dios quiere recibir? Solo a través de conocerlo. O sea, es importante que cada uno pueda tener un altar en su corazón. Ahí está el altar. Entonces, allí viene el avivamiento, de allí nace todo, desde tu corazón. Entonces, hay que buscar la manera de tener ese encuentro, porque a través del encuentro con Dios es que desciende de manera impresionante su presencia. Es atraído por lo que tú eres, lo que tú sientes y lo que tú manifiestas a Él. Entonces, eso es lo que lo atrae. Es como, yo pienso que cada persona tiene un perfume, cada uno tiene, no sé, un perfume diferente, y Él identifica ese perfume. Entonces, tú eres un perfume para Él. Y cuando Él está acostumbrado que ese perfume sale, automáticamente lo identifica. Es Carla, es María, es Osmeri, es Yudra, es Nairé. O sea, es una persona que lo ama. Él sabe quién es la persona. Él identifica ese aroma. O sea, eso traspasa los cielos. El primer cielo, el segundo cielo, llega al tercer cielo donde está el Señor. Entonces, hay un salmo, debes conocerlo para conocer su carácter. Lo que digo yo, que he aprendido, ya está en la voz. Yo oigo la voz y sé cuando está contento, cuando está alegre. Sé, yo lo percibo con el tono en que me habla. Entonces, ya es en la intimidad que conoces, que es importante conocer a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, a ti te pueden decir lo que te diga. El diablo te puede, no sé, aparecer con los cachos y la cola, pero a ti nada te detiene porque tú sabes a dónde va. El hombre o la mujer que sabe a dónde va, el mundo entero se apartará para darle paso. Amén. Y tú estás convencida, así como fue David, y no tuvo temor, y había ese gigante, y todos asustados. Saúl estaba asustado. Los hermanos no sabían qué hacer. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante. Pero David sabía quién era Dios y confiaba en Dios. Y eso le dio la fuerza para enfrentar al gigante. Él sabía que Dios iba a acabar, que eso no era nada para Dios. Entonces, es importante conocerlo, porque al través de conocer se va el miedo, se va la inseguridad de tu vida, se va todo temor. O sea, lo que se levante no tiene para ti ninguna importancia. Empieza, ¿sabes qué? La unción del Altísimo está sobre ti. Y cuando la unción del Altísimo, que simboliza el aceite de la unción está sobre ti, pues sabes que todo te resbala. Porque el aceite es un antirresbalante, antiadherente. Entonces vamos a buscar en el Salmo 130, ustedes lo pueden buscar, yo tengo aquí algo anotado, porque no me traje la Biblia. David dijo, oye esto que me llamó bastante la atención, dijo David, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. No subiré a mi cama, ni al lecho, ni estrado, hasta que encuentre una morada para el rey de Israel. O sea, David no quería ni dormir. David estaba apasionado por Dios. Él no quería ni siquiera descansar. Él estaba, cuando Dios tiene un propósito con una cosa que yo veo, cuando hay propósito, hay pasión, hay hambre. O sea, es algo, nada te sacia. Menos los beneficios de Dios. Tú dices, no son los beneficios lo que estoy buscando de Dios. Eres tu Señor, es tu presencia, es estar contigo, es poder adorarte, es poder honrarte. Eso va más allá de los beneficios que tú puedas obtener de Dios. Por eso es que Dios busca un verdadero adorador y solo a través de un adorador es que desciende la presencia. En espíritu y en verdad, tu corazón. Tu corazón es la clave. Tu corazón.
Entonces, cuando él ve entre el grupo de las personas, él anda buscando, dice la Biblia, él anda buscando aún verdaderos adoradores. Y eso porque él sabe que la llave, el diablo también lo sabe, que la llave para que descienda la presencia de Dios, ver la gloria de Dios, es a través de la adoración, de la alabanza a Dios. David tenía una urgencia, una necesidad que lo lastimaba. David trabajó y conquistó y rodeó el arca de alabanza. Todos los que pasaban podían ver la gloria de Dios. Esto fue una revolución para el pueblo judío, porque ellos adoraban a Dios con sacrificios de sangre. Y esto fue un gran acontecimiento, todo el cambio que trajo David. Ahora, David podía ver la gloria, o sea, el sacerdote podía ver la gloria de Dios, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y esta presencia resplandece, pero solamente él tenía ese beneficio. Bueno, David cambió todo esto, ya lo había dicho. En cambio, en el tabernáculo de David, todos podían ver el resplandor de Dios. Fíjate, se puede ver el resplandor de Dios. La gloria de Dios se va a hacer, es evidente. Es evidente. Y no es eso, sino que yo siento que va a crecer más. Va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque he visto niveles, hay niveles, y cuando Dios ve algo que no le agrada a Dios, se detiene. Detiene y te enseña. Dice, ven acá, esto no está bien. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Ah? Quita, limpia y se inicia de nuevo. Esto es tremendo. O sea, Dios se detiene, lo pueden ver en la Biblia con el tabernáculo, lo que pasó cuando mudaron el arca de un lugar a otro y el arca funcionaba era en donde estaba David y en el otro lado no. O sea, tiene que haber un verdadero adorador. Dios nunca va a ser burlado. Dios sabe, conoce quién es quién. Estamos predestinados para Dios. O sea, David hizo visible la gloria de Dios. Esto solo es posible a través de la fe. El tabernáculo de David nos habla de un Dios habitando en medio de su pueblo. David logra que el pueblo se convierta en una nación de sacerdotes. Oigan esto. Lo que sembró empezó a dar fruto. David, o sea, tenía una dirección de Dios que él tenía que ungir sacerdotes. Y levantó una generación de sacerdotes. ¿Cómo le quedó el ojo? Mira. ¿Viste que es Dios? Ajá. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Siento la presencia de Dios. ¿Por qué lo está haciendo? Está levantando una nueva generación. Hay un gran propósito aquí. Él no desciende, sino para escoger los sacerdotes. Está preparando sacerdotes. Estoy sudando. Estoy triturada aquí también. Ok. Porque esto fue cuando yo, esto no puede ser. Dios tiene que hacerlo solo, es a través de su pueblo. Él no puede hacerlo solo. Él está levantando sacerdotes porque tiene un gran propósito. Y Dios le prometió a David, pero que en medio de esta adoración le daría una descendencia, los sacerdotes, que gobernaría. Están preparándolos para gobernar. Dios no desciende a la tierra solo para habitar en medio nuestro y que nosotros sintamos muy bonito. Dios desciende a la tierra para gobernar a través de nosotros. Primero nos gobierna a nosotros. Cuando ve que nosotros nos dejamos gobernar por él. Obediencia. Y después, entonces él empieza a gobernar a través de ti. Brutalísimo. Y de ti. Demasiado brutal. No, yo estoy. Pastor José, no, vale. Esto es demasiado. Y para que esto suceda, ¿sabes qué sucede? Para que esto suceda, para que Dios descienda, para que Dios pueda levantar los sacerdotes y Dios pueda gobernar a través de ellos, Dios despierta una hambre y un anhelo por él. Esto es con todo el propósito a los que son escogidos
para que vayan a su presencia, para que lo busquen con hambre y se llenen de Él. O sea, tienen que tener esa pasión dentro. Y no se apaga, esa pasión no se apaga. Jeremías lo dijo, ni las muchas aguas podrán apagar este fuego. No pueden apagar. Dios despierta una ferviente anhelo por Él, por conocerlo, a Él, por palparlo, a Él, por conectarse con Él. Dios despierta una generación que no esté satisfecha con sus beneficios, que lo que Dios quiere es que lo busquen en espíritu y en verdad. Que esta generación no quiera sus beneficios, que lo quiera a Él. Es decir, no me conformo con los beneficios. Quiero a Dios, quiero al Dios que solo puede saciar mi alma. Entonces, veo aquí, cuando me llegó esto, yo digo, Dios mío, esto es exactamente. O sea, yo no sabía esto de que él estaba asignado por Dios porque tenía que levantar sacerdotes. Yo digo, ¿por qué Dios quiere tantos sacerdotes? Una generación para gobernar. Porque lo va a llenar y es posible que lo esparza por toda la tierra. O sea, es como que está una fuente aquí donde él está trabajando. Ahora, cuando él me llama, él me dice, yo voy como a formar a tus hijos. Yo voy a formarlos. O sea que no es el pastor, no, es el Espíritu de Dios formando. Fíjate que yo de verdad que estoy impactada porque, oye, cuando dijo esto fue una orden de Dios, levantar sacerdotes. Y muchos me preguntan, pero ¿por qué Casa de Dios siempre está levantando sacerdotes? Ministros de Dios. O sea, eso no se ve en ninguna parte. Es el propósito de Dios. Es levantar una nueva generación y los van a esparcir por toda la tierra. Él sabe dónde los va a colocar en el momento, pero ¿qué pasa? Son los que Él entrenó, los que Él preparó, los que Él capacitó. Es a través, y solo es a través de la adoración, que desciende la presencia de Dios, y por eso que cuando está el Espíritu Santo, cuando ya está el Espíritu Santo, es la aprobación de Dios y el que entrega el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quedaste como yo. No te preocupes, porque yo quedé desarmada y le dije al pastor, Dios mío, esto es increíble. Qué belleza. O sea, aparte que me está enseñando algo, no me está ministrando todo esto, pero veo el diseño de Dios. Estoy viendo que todo lo que está haciendo todo es Él. Es un plan. De hecho, yo veo que Él está muy pendiente de los niños. Está levantando un ejército. El enemigo está levantando un ejército de malos, usando los niños, tratando de dañar el diseño divino de Dios. Está tratando de dañar el diseño de Dios. Pero Dios está trabajando en levantar una nueva generación, pero tiene que ser una generación sólida, una generación fuerte, una generación llena del amor de Dios, llena de la presencia de Dios. Solo así con Dios